Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sumario Criminal. Antes de comenzar, me gustaría darles las gracias por el apoyo recibido y recordarles que tanto sus likes como sus comentarios y su suscripción me ayudan mucho a seguir creciendo y poder así llegar a más gente. También informarles que estaré subiendo contenido entre 2 y 3 veces por semana. Ahora sí, comencemos con el caso de hoy. Esto es Sumario Criminal. ¿Quién es Samuel Little, el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos? ¿Cómo logró matar a tantas personas durante 25 años y por qué nadie se dio cuenta de sus crímenes? En el vídeo de hoy los llevaremos en un viaje a través del tiempo para desentrañar el enigmático mundo de este asesino en serie. Samuel Little nació en Georgia el 7 de junio de 1940. Se dice que su madre trabajaba como prostituta y al poco tiempo de nacer Samuel se mudaron a Lorain, Ohio, donde lo cuidó su abuela. Se cree que Little creció en un hogar disfuncional y que tuvo una infancia difícil. Asistió a Hawthorne Junior High School, donde también se reporta que tuvo problemas de conducta en la escuela y en su rendimiento escolar, y que fue expulsado varias veces. En su juventud, Little tuvo varios problemas con la ley, incluyendo cargos por robo y agresión. Pasó varios años en prisión por estos delitos antes de convertirse en un asesino en serie. A pesar de los pocos detalles conocidos, Little, a la edad de 20 años, se fue a vivir con su madre a Florida, trabajando por un largo tiempo en un cementerio. También condujo una ambulancia por sus propios medios, pero esto le generó varios problemas con la ley, ya que se desplazaba por varios estados, pero conducía en estado de embriaguez. Para esas fechas también se le aplicaron cargos por fraude, robo a mano armada y violación. Mientras estaba en prisión, se dice que comenzó a practicar boxeo y que Samuel se refería a sí mismo como un gran boxeador. Supuestamente, estos factores contribuyeron a su desarrollo como asesino en serie. Es probable que su experiencia en un hogar disfuncional y su historial de problemas de conducta en la escuela ayudaron a que desarrollara una patología criminal. Los primeros asesinatos de Samuel Little se remontan a la década de 1970, aunque no se tiene certeza exacta sobre cuál fue su primera víctima. En una entrevista con un agente de la Unidad de Análisis de Asesinos en Serie del FBI, Little dijo que su primer asesinato fue sobre 1970 en Miami, Florida. En 1974, una de las primeras víctimas de Samuel fue Melinda Rose Laprie, una mujer de 22 años. Ella había desaparecido en septiembre de ese mismo año. Melinda fue encontrada en un terreno baldío, golpeada y estrangulada. No fue hasta 1982 cuando Samuel fue arrestado y acusado de este crimen, a la vez que también se le atribuyó el asesinato de Patricia Ann Mount, una mujer de 26 años, ya que Samuel fue la última persona que la vio con vida. Samuel pasó 2 años y medio en la cárcel acusado de estos crímenes. Sin embargo, y a pesar de las investigaciones, no se pudo determinar que Samuel fuera el responsable de estas muertes, por lo que fue liberado y exonerado de los cargos en 1984. En el año 1975, la siguiente víctima de Samuel sería Martha Cunningham, una mujer de 34 años a la que encontraron desnuda y golpeada, y su muerte fue considerada como una muerte violenta por las autoridades. No obstante, a Martha no se la identificó como víctima de Samuel hasta el año 2018. En 2013, Samuel fue nuevamente arrestado por los asesinatos de Carol Eileen Elford, Guadalupe Duarte Apodaca y Audrey Nelson Everett. Los 3 cuerpos fueron encontrados en las calles de Los Ángeles. Estos son solo algunos de los primeros asesinatos cometidos por Samuel Little, quien continuó matando a mujeres en todo el país durante más de 2 décadas. Pero como ya explicamos, las autoridades no pudieron relacionarlo con estos crímenes hasta mucho tiempo después, debido a la falta de pruebas y la falta de tecnología para analizar ADN en ese momento. Aunque Samuel nunca habló con detalles sobre sus motivaciones, se sabe que muchas de sus víctimas eran mujeres que vivían en la marginación social, como prostitutas y drogadictas. Samuel seleccionaba a sus víctimas en las calles, atrayéndolas con promesas de drogas o dinero. Una vez que las tenía en su poder, las mataba. A menudo las víctimas eran desconocidas para las autoridades y sus cuerpos no eran identificados.
En otro caso, en el año de 1989, en California, Little asesinó a una mujer y a su hija de 12 años después de violar a la madre. Es importante señalar que Little no se arrepintió nunca de sus acciones y en sus confesiones a menudo hablaba de sus víctimas como si fueran objetos. En una entrevista con una investigadora del FBI, Little dijo: «Eran solo un juego para mí, solo un juego». Samuel Little se caracterizaba por ser un hombre encantador y carismático, lo que le permitía acercarse a sus víctimas y ganarse su confianza. A menudo se presentaba como un boxeador o un artista de pintura, lo que le ayudaba a conectarse con sus víctimas. Una vez que había ganado su confianza, las atraía a su vehículo o a un lugar privado para después asesinarlas. El modus operandi de Samuel consistía en estrangular a sus víctimas, ya sea con sus propias manos o con algún tipo de ligadura. Normalmente, las víctimas presentaban señales de violencia sexual y algunas de ellas habían sido golpeadas antes de ser estranguladas. Samuel solía dejar los cuerpos de sus víctimas en áreas remotas o en lugares pocos transitados, donde podían pasar desapercibidos durante varios días. En algunos casos, también robaba objetos personales de sus víctimas, como joyas o dinero en efectivo. Samuel también se caracterizaba por ser muy cuidadoso y precavido, lo que le permitió evadir la detección de las autoridades durante décadas. Pero, ¿por qué Samuel Little, quien durante décadas había negado cualquier relación con los asesinatos de los que se le acusaba, decidió finalmente confesar decenas de crímenes? La respuesta a esta pregunta es compleja y aún no está del todo clara. En primer lugar, es importante mencionar que Samuel estaba en muy mal estado de salud durante los años previos a su confesión. Con más de 80 años de edad y enfermo de diabetes, estaba en una cama de hospital en una prisión de California cuando comenzó a hablar con las autoridades. Es posible que esta situación de debilidad física pudiera haber contribuido en su decisión de hablar. Además, hay que considerar que Samuel había sido condenado a cadena perpetua, por lo que ya estaba encarcelado para el resto de su vida, y es posible que hubiera considerado que no tenía nada que perder al confesar más crímenes. Otra posibilidad es que Samuel haya querido dejar un legado antes de morir. Durante su juventud, según él mismo relató, había sido boxeador profesional y había soñado con convertirse en una celebridad. Probablemente haya querido asegurarse de que su nombre sería recordado por la historia al confesar decenas de asesinatos. Por otro lado, también debemos mencionar que Samuel había sido interrogado varias veces a lo largo de los años por los asesinatos de los que se le acusaba, pero nunca había confesado antes. En cualquier caso, lo cierto es que Samuel confesó decenas de asesinatos a lo largo de los años 70, 80 y 90, y que su modus operandi consistía en seducir a sus víctimas, mayoritariamente mujeres de bajos recursos económicos. Samuel Little fue capturado en Kentucky en 2012, después de que las autoridades lo reconocieran debido a una fotografía enviada por las autoridades de California, quienes estaban investigando una serie de asesinatos de los cuales Samuel era sospechoso. Recordemos que, a pesar de que Little había sido arrestado varias veces a lo largo de su vida, nunca había sido condenado por ningún delito grave, lo que permitió que continuara matando durante décadas. Después de su captura, las autoridades comenzaron a investigar las posibles conexiones de Little con otros asesinatos no resueltos a lo largo de los Estados Unidos. A medida que se recopilaba más información, se hizo evidente que Little podría ser responsable de una serie de crímenes que habían sido cometidos entre los años 1970 y 1990. En 2013, Little fue condenado por 3 asesinatos en California y en 2014 fue condenado por un cuarto asesinato en Texas. Durante su tiempo en prisión, comenzó a confesar otros asesinatos y a medida que las autoridades verificaban estas confesiones, se dieron cuenta de que podría ser responsable de más de 60 asesinatos en 19 estados diferentes. La investigación para relacionar a Samuel con los asesinatos fue larga y complicada. A menudo, las investigaciones se habían estancado debido a la falta de evidencias y testigos. Mientras estuvo detenido, Samuel comenzó a confesar a los detectives varios detalles sobre los asesinatos que había cometido. Durante estas entrevistas, Samuel mostraba una gran capacidad de detalle y una gran memoria para los eventos de hace décadas. Como resultado, el FBI lo considera el asesino en serie más letal de la historia de Estados Unidos.
No obstante, a medida que Samuel comenzó a confesar sus crímenes, las autoridades pudieron relacionarlo con varios casos, utilizando la información que proporcionó y comparándola con las evidencias existentes. Para este entonces, la investigación también se vio ayudada por avances tecnológicos como el uso de perfiles genéticos y técnicas de análisis de ADN, que permitieron a las autoridades relacionar a Samuel con varios asesinatos. También se utilizaron técnicas de inteligencia artificial para analizar los patrones de comportamiento de Samuel y relacionarlo con asesinatos similares en diferentes áreas geográficas. El impacto de los actos de Samuel Little es incalculable. Sus acciones dejaron un rastro de dolor y sufrimiento que se extiende a través de varias décadas y varios estados. Las familias y amigos de las víctimas se quedaron con un vacío insondable en sus vidas. La investigación y captura de Little también tuvo un impacto en la comunidad y en la sociedad en general. Durante años, las autoridades no pudieron atrapar a Samuel y sus crímenes pasaron desapercibidos. Esto planteó preguntas sobre la eficacia de las investigaciones de homicidios y la atención que se presta a las víctimas marginadas y con bajos recursos. La confesión de Little también ha llevado a preguntas sobre cómo se maneja a los asesinos en serie y cómo se les hace rendir cuentas por sus acciones. Muchos han cuestionado por qué Samuel fue capaz de evadir la justicia durante tanto tiempo y por qué no se le hizo rendir cuentas por sus acciones más temprano. Además, el impacto de los actos de este asesino también se ha hecho notar en el ámbito académico, ya que su historia ha sido objeto de estudio por parte de criminólogos, psicólogos y otros expertos en delincuencia. Su historia ha sido utilizada como un ejemplo para estudiar cómo los asesinos en serie operan y cómo se les puede atrapar. Después de ser condenado en 2012 por el asesinato de las 3 mujeres en California y en 2018 por el asesinato de una mujer en Texas, Samuel Little fue trasladado a la prisión estatal de California en Lancaster. En esta prisión fue alojado en una celda individual debido a su condición de asesino en serie y a su edad avanzada. A pesar de esto, era capaz de mantener cierto contacto con otros reclusos y personal de la prisión. Durante su tiempo en prisión, Samuel fue considerado como un recluso modelo, cumpliendo con las reglas y regulaciones de la prisión sin incidentes importantes. Sin embargo, su salud comenzaba a deteriorarse debido a su edad avanzada, incluyendo problemas cardíacos y problemas respiratorios. Debido a esto, era poco probable que Samuel hubiera sido puesto en libertad condicional. En su lugar, se esperaba que fuera retenido en prisión hasta su muerte. A pesar de su condena por asesinato, Samuel nunca mostró un remordimiento por sus acciones y continuó negando cualquier implicación en los asesinatos que nunca confesó. Finalmente, Samuel Little murió en el hospital del área del condado de Los Ángeles, el 30 de diciembre de 2020 a la edad de 80 años. La causa de su muerte presuntamente fue por insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus. Durante su tiempo en prisión, los investigadores visitaron a Samuel en varias ocasiones para obtener información adicional sobre sus crímenes y para verificar la veracidad de sus confesiones. No obstante, la muerte de Samuel no significa el fin de las investigaciones. Los investigadores continúan trabajando en casos relacionados con Samuel Little y buscan resolver los crímenes de las víctimas no identificadas. Además, la cooperación de Samuel con los investigadores ha ayudado a resolver casos en otros estados. Los investigadores han sido capaces de identificar a varias de las víctimas de Samuel y de cerrar casos que se habían considerado archivados durante décadas. Este ha sido el relato de hoy sobre Samuel Little, el asesino más letal de la historia de Estados Unidos. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Recordarles también que aparte de los vídeos largos, a diario estaré actualizando la sección de shorts, no se olviden de revisar. Recuerden que me ayudan mucho con su like, su suscripción. Quedo atenta a sus comentarios. Les mando un abrazo y nos vemos muy pronto.